organizamos esta mesa redonda virtual, ¿por qué, no? Sobre religiones y acción climática. Pues porque estamos celebrando el 5º aniversario de Laudato Si, la encíclica del Papa Francés sobre ecología integral, durante toda esta semana, ¿no? Y a lo largo de muchos tipos de actividades se está llevando a cabo por todo el mundo para difundir la trascendencia de este documento. Desde Cataluña queremos contribuir a esta semana con la organización de esta mesa redonda virtual al hilo de un proyecto RELIC que está impulsado por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, cuyo nombre, el proyecto es Participan las comunidades religiosas presentes en Cataluña en la cultura climática. Este proyecto tiene 3 características, creo que son destacables. Una, que es un proyecto interuniversitario, ya que participan hasta 4 universidades diferentes. La Universidad Internacional de Cataluña, que es la que lidera el proyecto, pero también participa la Universidad de Barcelona, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Navarra. Otra de las características importantes es que es un proyecto multidisciplinar, perfiles que vienen del mundo de la educación, de las ciencias ambientales, pero también del derecho. Y luego también uno de los aspectos a destacar es su vinculación con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante la sesión que estamos empezando debatiremos si las religiones se encuentran motivaciones para hacer frente a la emergencia climática y si la acción climática puede ser un ámbito del diálogo interreligioso. Os voy a presentar ahora las 3 personas que van a participar en esta charla, en esta mesa de diálogo también virtual. Ellos son personas que están participando en este proyecto. Primero os presento a la persona que lidera esta investigación, es Sílvia Albareda Tiana, profesora adjunta de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Cataluña, especializada en la educación para el desarrollo sostenible y en la sostenibilidad como elemento de convergencia entre las religiones. Seguidamente, Emilio Chubieco, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá, donde imparte clases de cambio global en la Facultad de Ambientales y dirige la Cátedra de Ética Ambiental. Tiene especial interés y ciencia y en cómo las grandes religiones afectan a la conservación de la naturaleza. Y finalmente, la tercera persona que intervendrá es Francisca Pérez Madrid, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Barcelona y doctora en Derecho Canónico y Derecho. Los campos de investigación a los que se ha dedicado son las migraciones, la incitación al odio y la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito local, entre otros muchos, y dirige también el Grupo Consolidado de Investigación, Derechos Culturales y Diversidad. Ahora lo que vamos a plantear es una serie de preguntas para introducir este debate interesante, donde irán participando las personas que os he presentado y luego iremos recogiendo también vuestras aportaciones en el chat. Y entonces, para no alargarme más con esta presentación, paso a hacer la primera pregunta, en este caso a Sílvia. ¿Puedes explicar qué estáis investigando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. De esta investigación. A ver, esta investigación, como tú has comentado al principio, ¿no? Trata de explorar si las religiones presentes en Cataluña contribuyen a la acción climática. ¿Vale? O sea que en realidad nosotros queremos ver, haciendo como una exploración con todas las religiones, ¿no? Hemos invitado a todas las religiones que están constituidas como tal, o comunidades religiosas, comunidades espirituales, y bueno, a través de un diálogo, de un grupo focal, queremos pues conocer, ¿no? Por una parte, sus comunidades. Se está haciendo actividades, se está haciendo como una promoción del consumo sostenible y de la acción climática, que sería como, bueno, pues si se están haciendo buenas prácticas. Luego descubrir si hay razones o motivaciones en sus religiones que pueden estar pues tanto en los textos sagrados como en la moral para desarrollar esta cultura climática.
Y luego el tercer objetivo, que no es tanto de investigación, pero que puede derivar de los dos anteriores, es hacer una publicación, hacer una guía interreligiosa de buenas prácticas en acción climática. O sea, que fruto de esta investigación nosotros también estamos un poco pidiéndoles qué buenas prácticas están realizando y queremos hacer una publicación conjunta, ¿no? O sea, que haya a lo mejor buenas prácticas tanto de la comunidad budista como de la Iglesia católica, como de la Iglesia ortodoxa, bueno, de todas las religiones presentes en Cataluña, la comunidad Sikh, porque nos parece que puede ser como muy rico y muy sugerente, ¿no? Porque todo el mundo hace buenas prácticas y a lo mejor a unas entidades ver otras buenas prácticas sencillas que han hecho en otra entidad, en otra comunidad religiosa, pues puede ser también inspirador, ¿no? Y entonces sería como el tercer objetivo, que es esto, ¿no? Como hacer visible lo que se está haciendo. Está también vinculado con una investigación que llevamos a cabo hace unos años, que también fue subvencionada por el Departamento de Afers Religiosos de la Generalitat, que no era exactamente igual, pero lo que queríamos en esa otra investigación que la dirigía la profesora Monsegas es ver cuál era la contribución de las religiones a la cohesión social y a la sostenibilidad. Y entonces es muy interesante, ¿no? Porque se ve que a veces no es visible, pero las religiones hacen mucho, mucho por contribuir a la cohesión social, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a seguir investigando en esta línea, lo que pasa que ahora como más acotado y no vamos a trabajar toda la sostenibilidad en general o el desarrollo sostenible en general, que es amplísimo, sino en concreto 2 de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son el objetivo 12, la promoción del consumo sostenible, y el 13, que es la acción climática. O sea, uno y otro consideramos que están muy relacionados. El título, ¿no?, dice contribuir a esta cultura climática, pues en la medida en que hay un consumo sostenible, pues se contribuye a la cultura climática, ¿no? Por eso estudiamos los 2 objetivos de desarrollo sostenible. Relacionándolo con la semana que estamos celebrando, esta para ti, Francisca. ¿Qué tiene que ver esta investigación con la semana del aniversario de la encíclica Laudato Si? ¿Se aborda la posible contribución de las religiones en la acción climática en esta encíclica? Primero de todo, buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. Efectivamente, la Laudato Si lo que hace es un llamamiento sobre todo al diálogo. Entonces, en ese papel, en ese reflexionar, sobre todo sobre la casa común, ahí yo creo que tiene un protagonismo importantísimo todos los actores sociales, pero también ahí las entidades religiosas, las confesiones, tienen, por supuesto, una voz muy importante, un protagonismo clave, porque en ese cuidado de la creación, yo creo que además antes hablábamos de los efectos, de algún efecto positivo de la pandemia en estos días, ¿no? Pues en el cambio que se ha notado en el medio ambiente, pues realmente, claro, es una cuestión que hay, igual que hemos vivido con la crisis del coronavirus, o hay un compromiso por parte de todos, o si no, hay cuestiones que no se pueden solucionar. Entonces, quizá en este caso de la crisis sanitaria nos puede recordar mucho, o nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que es también la crisis climática. Entonces, hay otros virus que tenemos que afrontar y más o menos de estas y de otras cuestiones es lo que habla el Papa Francisco en la Laudato Si, cuando habla pues de ese déficit de solidaridad, ese déficit de justicia, ese déficit, pues, en definitiva, de caridad. Entonces, bueno, yo creo que en ese llamamiento que se hace en la Laudato Si hay un tema que aparece que es muy importante y es la idea de que todo está conectado. Yo creo que desde la universidad, en este caso, pues los investigadores que forman parte de este proyecto, vamos a hacer una labor muy importante de reflexionar y de unificar, no solamente con las personas, que algunas de ellas están aquí como asistentes, escuchando y que nos han aportado una información valiosísima en los focus group. También ha sido una tarea que antes de nuestro grupo ha sido
trabajada siguiendo las indicaciones del Papa Francisco. Ha habido pronunciamientos anteriores de personas como el patriarca ortodoxo Bartolomé I. Bueno, es un largo recorrido donde, desde luego, en una sociedad multicultural y que las personas creyentes son una proporción muy importante pues, de la sociedad, pues realmente ese compromiso de las instituciones es importante que lo analicemos y que también formen parte de esa reflexión. En lo que hemos buscado, en esas aproximaciones de las religiones al cambio climático, pues nos damos cuenta de que hay muchas cuestiones que son comunes, puntos de vista, prácticas. Sobre todo, yo creo que la importancia que destaca también el Papa a la hora de fomentar el diálogo, la palabra diálogo sale muchísimas veces en la encíclica. Yo creo que es una gran conversación, podría ser este proyecto, sobre todo una conversación. Luego habrá una fase de elaboración, pero nos encontramos con que en común tenemos esa actitud de búsqueda de la verdad, de darnos cuenta de que hay cuestiones que están bien o están mal y que las vemos de una manera común, personas de creencias muy diversas. Nos damos cuenta de que hay víctimas, que sobre todo son personas marginadas o en riesgo de pobreza, que van a sufrir más la crisis climática. Entonces, yo creo que dentro de ese enganche que podría tener el proyecto con la Laudato Si, serían las palabras conversación, la reflexión sobre esta casa común y las motivaciones de fondo. Las motivaciones para solucionar esta cuestión que necesita un compromiso, como decía antes, haciendo un paralelismo con el coronavirus, con la crisis del coronavirus, y en esas convicciones tienen, yo creo que una responsabilidad fuerte las religiones en esa tarea que tienen de enseñanza, de educación de las personas, de orientación sobre la conducta moral. Bueno, pues pienso que yo creo que hay un nexo clarísimo, ¿no? entre la investigación que estamos haciendo y las ideas, algunas, que he dicho solo algunas ideas de fondo de la encíclica. Hemos escuchado ya a Silvia y a Francisca, nos queda a la tercera persona de esta mesa, Emilio. Tú como experto en materia sobre cambio climático, ¿no te sorprende que una encíclica social de representante de la Iglesia Católica empiece por un capítulo que se denomina Contaminación y Cambio Climático? ¿Es para tanto como para empezar una encíclica social con este tema? Me temo que sí, que es para tanto, sí. Es un problema ambiental, seguramente el problema ambiental más grave al que nos enfrentamos actualmente, sobre todo si vemos las cosas a una escala planetaria. Naturalmente puede haber problemas ambientales puntuales en algunos lugares que puedan ser más importantes, pues, no sé, algo relacionado con la contaminación del aire o del agua en un lugar concreto. Pero si vemos problemas globales, pues sin duda el cambio climático está en lo más alto de la prioridad, no solamente de la encíclica, sino también de los gobiernos del mundo. De los 3 tratados que se firmaron en la Cumbre de la Tierra de Río, el de cambio climático con diferencia es el que se ha desarrollado más, al que ha dado lugar a más acciones, aunque todavía son muy escasas. Y bueno, parece razonable que una encíclica sobre temas ambientales salga a reducir y bueno, se revise, yo creo que con bastante equilibrio, las raíces del problema y los principales impactos que son previsibles en caso de que no cambiemos de manera más o menos drástica nuestros patrones de emisión de gases de efecto invernadero actuales. O sea que creo que la encíclica está muy bien enmarcada. Como sabéis, pues ha dado lugar a mucho debate en los medios y algunas de las personas más críticas con el cambio climático, con los problemas ambientales, pues han intentado la encíclica de alinearse con posiciones más o menos catastrofistas, pero bueno, a mi modo de ver está bastante equilibrado lo que se dice ahí, está basado en la mejor ciencia del momento. Como antes decía, no sé si Silvia o Francisca, la Academia Pontificia de las Ciencias también ha tenido un papel importante ahí, hay científicos de primer nivel en este lugar y el Papa ha escuchado las voces no solamente de los líderes religiosos, sino también de los científicos que trabajan en estas cuestiones. En la investigación que estáis llevando a cabo, Silvia,
¿qué metodología estáis utilizando? ¿Qué comunidades están participando? Mira, en la otra investigación que se realizó, que tú también estabas presente, Rosa María, bueno, también estabas ahí cerca de nosotros, hicimos una metodología mixta, que significa que buscábamos datos cuantitativos y lo hacíamos a través de una exploración de todas las páginas web, de todas las entidades religiosas presentes en Cataluña y Facebook, bueno, todas las redes sociales. Y por otra parte hicimos unas entrevistas en profundidad a líderes religiosos. Entonces, esa investigación lo que vimos es que nos aportaba muchas más luces, o sea, era mucho más interesante y salía más como la experiencia real vivida a través del diálogo, o sea, a través de las entrevistas en profundidad. Ahora lo estamos haciendo solo a través de una investigación cualitativa, que es a través de una metodología que se llaman grupos focales, en los que invitamos a distintos representantes de diferentes comunidades religiosas. O sea, que a lo mejor un mismo día pues vienen representantes de la comunidad budista o hinduista o católicos y ortodoxos o evangélicos, bueno, distintos representantes. Hemos invitado a todas las comunidades religiosas presentes en Cataluña y en esto también pues agradezco al Departamento de Justícia, bueno, a Afers Religiosos en concreto, que nos ha pasado una base de datos de todas las entidades, una matriz que está en todas las entidades que hay en Cataluña, y luego hemos ido, ¿no?, como invitando a diferentes personas, que algunos de ellos están aquí presentes en esta mesa redonda. La pena es que no tengan micrófono para hablar, pero bueno, como Matías Weinman o María Bargalló o el Pare Alfons, ¿no?, de la Iglesia Ortodoxa, o bueno, antes también he visto, ¿no?, de la comunidad Sikh, o sea, están algunos representantes de las distintas comunidades, pero en estos encuentros que eran mezclados, o sea, que no eran solo de una comunidad, sino de diferentes comunidades, si se podía, mezclados, pues a todos les hacíamos como las mismas preguntas que tienen que ver con los objetivos que antes me has preguntado, pues para ver esto, ¿no?, si en sus religiones tienen valores y principios que contribuyen a tener un comportamiento más sostenible, ¿no? Y de momento, de todas las comunidades, que a lo mejor aquí no he nombrado todas las comunidades, pero no sé, han venido católica, judía, islámica, protestante, ortodoxa, Sikh, comunidad de Bahá'í, hindú, no sé si he dicho budista, bueno, testigos de Jehová, o sea, han venido todas estas comunidades, no sé si me dejo a alguien, pero a lo mejor falta alguna comunidad pequeña, ¿no? Alguna, por ejemplo, como la comunidad taoísta, que, bueno, no nos ha respondido. A veces estas religiones más minoritarias, pues a lo mejor es más difícil, ¿no?, conectar con ellos, pero también es interesante porque al hacerlo así de una forma, como antes también comentaba Francisca, pues a través del diálogo, pues es muy enriquecedor porque vemos que tenemos muchísimo en común las diferentes religiones. O sea, todas las religiones tienen razones profundas, y no sé si esto, pues a lo mejor luego quiere hablar Emilio, que ha trabajado mucho sobre el tema, para cuidar el planeta y tener una acción climática adecuada, lo cual supone un comportamiento más moderado, o sea, supone cambiar nuestros hábitos, ser más austeros, consumir menos y consumir de una forma más responsable. Y a lo mejor unos hablando inspiran a otros en propuestas a hacer, ¿no? Y de hecho, una cosa que no pensábamos en un principio realizar, pero que, bueno, pues seguro, ¿no?, que intentaremos hacer al final, si nos permite también la pandemia, es una jornada común con todos los que han venido de todas las entidades religiosas y toda la gente que quiera venir, pues para un poco compartir los resultados de esta investigación, ¿no? De momento
estamos todavía en la fase como de recoger información, ¿no? de exploración, y ahora nos falta pasar al análisis, ¿no? de todo lo que un poco ha ido saliendo en los grupos focales. Pero un poco esta es la forma en la que estamos trabajando, ¿no? A través de los grupos focales y bueno, y está siendo muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito porque se ve que todos tenemos cosas en común y nos están saliendo como nuevas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un rabino de la comunidad judía que decía, oye, ¿por qué no en todas las entidades que estamos en Cataluña, pero de todas las religiones distintas, todos hacemos como las mismas acciones, ¿no? O una misma acción en común? Por ejemplo, ¿por qué no todos pasamos a consumir fuentes de energía renovable, ¿no? Bueno, para que se vea que en la práctica compartimos acciones, ¿no? Estamos de acuerdo en cuidar el planeta e incluso escogemos el modo, el camino posible para hacerlo. Bueno, no sé, creo que es interesante, ¿no? Que se vea que desde distintas voces, ¿no? Hay diálogo y que este tema, la acción climática, puede ser un punto de encuentro interreligioso, un punto de diálogo, y no solo diálogo, sino que hay construcción de una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad más justa y en la que todos tengamos un comportamiento pues más sostenible. Me parece muy interesante lo que antes comentaba Francisca, que también salía ayer en un webinar en el que estuve, ¿no? Que era anterior presidenta de la COP21 en París en el 2015, donde fue una conferencia climática de éxito, ¿no? Porque países como Estados Unidos o China firmaron el compromiso de acción climática. Pues Cristiana Figueras decía, ¿no? O sea, que la pandemia nos ha llevado a tener un compromiso y a cambiar de comportamiento, ¿no? Nos hemos confinado porque nos han dicho que nos debíamos confinar para sobrevivir en el fondo, ¿no? O sea, por un tema de salud, por la propia vida, y lo hemos hecho, ¿no? Porque nos hemos creído que era un tema serio, es un tema urgente, ¿no? Un tema emergente. Entonces, bueno, pues igual pasa con el cambio climático, como antes comentaba Emilio, ¿no? Es un tema grave y tenemos que hacer los deberes, ¿no? O sea, tenemos que tener un comportamiento distinto, ¿no? A nivel individual y a nivel también colectivo, comunidad, ¿no? Gracias, Silvia. Retomando un poco el planteamiento que salía Emilio, ¿en qué os fundamentáis vosotros en esta investigación para suponer que en las religiones hay valores y motivación para cuidar el planeta y contribuir a una acción climática? ¿En qué os basáis? Cualquier tradición religiosa lleva consigo una determinada forma de entender la vida, ¿no? De una cierta cosmología, unos ciertos valores, y como consecuencia de ellos, pues lleva consigo también unos principios morales, unas formas de actuación. Las dos cosas están muy relacionadas con muchos elementos y entre ellos, naturalmente, con los aspectos relacionados con el cuidado de la casa común, con el cuidado de la creación. En ética ambiental se ha discutido a lo largo de los últimos 40 años sobre el valor intrínseco o el valor instrumental de la naturaleza. Para mucha gente, mientras sigamos considerando la naturaleza como algo que tiene valor solo en la medida en que lo usamos, que tiene una utilidad para nosotros, es difícil que consideremos la naturaleza. El valor intrínseco se puede provenir de varias fuentes, pero a mí me parece que una motivación muy fuerte para tener un valor intrínseco en la naturaleza es considerar que es una creación de Dios. De alguna manera, todas las personas religiosas, en distintas tradiciones espirituales de Oriente, pues igual no exactamente como lo entendemos nosotros, los cristianos, pero en general la mayor parte de las personas religiosas piensan que el mundo es una creación de Dios, ¿no? Que de alguna manera el mundo tiene un cierto carácter sagrado, está ahí porque Dios ha querido que esté. Y eso creo que es una atribución de valor intrínseco muy fuerte, muy consistente, que da lugar, si uno se lo toma en serio, a un compromiso mucho más profundo, o al menos tan profundo como puede ser el de otros planteamientos, digamos, de otro tipo de filosofías o de concepciones de la naturaleza. Eso por un lado. Y por otro lado, todas las tradiciones religiosas
llevan consigo una cierta visión espiritual de la vida y por tanto ponen su felicidad, su meta en valores metamateriales, más allá del consumismo, más allá de tener cosas. Cualquier persona profundamente religiosa piensa que la felicidad está pues en una relación espiritual con Dios y con las personas que nos rodean, en una comunión universal. Y en este sentido, pues obviamente una persona profundamente religiosa, pues muy poco probablemente será una persona consumista. Tendrá una vida sobria, una vida pues digamos lo más natural posible, y eso tiene unos impactos directos sobre los efectos ambientales de nuestra forma de vivir, porque no hemos de olvidar que en torno a un 60-65% de las emisiones proceden del consumo. Y bueno, lógicamente con un consumo mucho más modesto, pues la acción climática también se vería grandemente reforzada. Obviamente no quiero decir que uno tenga que ser necesariamente muy religioso para cuidar el medio ambiente. Lo que quiero decir es que cualquier persona que sea profundamente religioso debería de considerar esa motivación religiosa como un elemento muy fuerte, muy importante para tener un compromiso ambiental genuino. Y al hilo de lo que comentabas ahora, Francisca, ¿crees que el ámbito de la acción climática puede ser un ámbito de diálogo? Por supuesto, sí. En el punto 201 dice la encíclica: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y fraternidad. Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, es decir, luego ya llama no solamente a las religiones, sino a las ciencias y a los pueblos. Entonces, claro, en el tema del cambio climático es verdad que, como decía antes Emilio, pues efectivamente hay una serie de temas que los expertos, pues hablar sobre calentamiento global, pues realmente quizá predomina más el punto de vista técnico sobre la cuestión. Ahora, en esos compromisos que decíamos antes, o en las recomendaciones a las personas, y ya no solamente en las prácticas que se pueden adoptar por parte de las religiones, sino que también antes de dialogar hay que conocerse bien a uno mismo. Entonces creo que ahí hay una tarea de reflexión sobre uno mismo, esa coherencia que también decía antes Emilio, para ver si realmente se vive lo que se dice. Quizá tiene un punto de vista panteísta y que consideran que la naturaleza es Dios mismo, que Dios está ahí realmente, ¿no? Pues en la misma naturaleza. En otras religiones se considera que es una criatura, una creación. Bueno, en cualquier caso, esas ideas de gratitud ante el regalo, del don, pues tienen mucho que decir a la hora de la reflexión sobre ese propio día, antes de ese diálogo, para poder poner cosas en común, o la responsabilidad de las personas ante la degradación del medio ambiente, pues qué tipo de gravedad moral se le da a la hora de formar, de educar, de la predicación, pues de los distintos ministros de culto, o en esa cultura del cuidado, o la conexión del hombre con la naturaleza. Leía de un autor que me parecía muy interesante, cómo comentaba que las religiones tienen en relación con el medio ambiente, pero por supuesto también todo lo que eso repercute después en el cambio climático, pues esa misión de enseñar, esa misión también ascética o de ejercitarse pues en la mejora de las virtudes de la persona. Y entonces, bueno, pues ahí hay un aspecto muy interesante sobre también de definir cada religión primero y poner en común pues cómo son esas prácticas, esos puntos de conexión. Llama la atención cómo, por ejemplo, hay religiones donde se defiende o se promueve pues el tema de limitar el consumo de determinados alimentos que pueden
pues repercutir pues a la larga pues en situaciones del clima, ¿no? O también me llamaba la atención cómo un autor destacaba cómo incluso la idea de la cuaresma o del ramadán pues significa un punto muy interesante de dominio, de sobriedad, de simplicidad de vida por parte de las religiones frente a las cosas creadas, frente a la creación. En estas cuestiones yo creo que es muy interesante la autorreflexión y posteriormente la discusión o la en común, porque realmente bueno, pues yo creo que es común a todos esa idea que dice también la Laudato Si de la conversión ecológica, que pues para creyentes o no creyentes pues efectivamente supone un cambio. Dentro de ese cambio pues efectivamente hace falta primero una reflexión y luego pues contrastar los conceptos y encontrar los puntos comunes. Ya tendríamos que dar paso a las preguntas que están apareciendo en el chat. Yo sí quería introducir una primero que hacía referencia de cómo vivía el mundo académico la encíclica de la Laudato Si. Mira, es una pregunta que ha hecho el compañero Joaquín. Sí, la Laudato Si incardina el problema común a un nivel espiritual, más allá de un planteamiento exclusivamente racional. La afectación al planeta lo es también a nuestra esencia o espíritu. ¿Ahora podría restarle valor o apoyo a la causa ecológica común? ¿Creéis que se acepta esta aportación de la Laudato por parte del mundo académico? A mí me parece que la encíclica Laudato Si es una de las que ha tenido más repercusión más allá de la Iglesia Católica. Es uno de los documentos más comentados en los medios de comunicación, por supuesto, pero también más recientemente está apareciendo en la literatura académica. No siempre de manera, digamos, laudatoria, a veces también con un carácter crítico, pero bueno, está claro que ha tenido un impacto y que lo va a tener más. Ha sido bastante debatida en el mundo de la conservación ambiental en los años 80 y 90, pero en este siglo creo que va ganando cada vez más un sentimiento común de que cualquier cosa que nos ayude a conservar el planeta, venga de donde venga, es interesante. O sea, yo creo que los exclusivismos cientificistas de hace 40 años están reduciéndose mucho y ahora también se considera que la filosofía, la religión, las ciencias sociales tienen que decir cosas importantes en la conservación. De hecho, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza creó hace un par de décadas una comisión de trabajo sobre valores espirituales y culturales de las áreas protegidas. O sea que se reconoce explícitamente que también las tradiciones religiosas tienen cosas que decir en este ámbito y de hecho hay muchos lugares de gran valor natural que han sido custodiados por comunidades religiosas de muy distintas tradiciones, tanto cristianas como budistas, hinduistas, etc. En este sentido, yo creo que hay un creciente reconocimiento de que la ciencia sola no basta, sino es necesario unir también valores, unir también motivaciones muy diversas, porque el reto al que nos enfrentamos es muy grande y en la vida práctica yo creo que todos nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de la gente no actúa por motivaciones científicas, sino por otras cuestiones que van más allá de lo que dice la ciencia. Podemos insistir más sobre eso, pero creo que puede ser útil para el comentario que hacíamos. Ha sido muy interesante la pregunta, como muchas otras que están apareciendo en el chat y que me da pena porque no sé si vamos a tener tiempo de dialogarlo y bueno, yo un paréntesis, ¿no? Pero que cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros, pues nosotros muy interesados, ¿no? Incluso podemos también invitarles a grupos focales, porque también tuvimos un grupo focal con algunos de los presentes en el chat y con Emilio confinados, o sea, virtual, como lo estamos teniendo ahora, que lo teníamos programado para finales de marzo. Bueno, lo tuvimos igual, pero a través de Hangout. Entonces, en esta línea que comentaba Joaquín Molina,
estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emilio, y es verdad que está habiendo últimamente muchas publicaciones científicas que citan la encíclica Laudato Si, y a mí me pareció muy interesante una intervención que hizo el director de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic, que he visto antes que había entrado aquí como participante, y veo que está otro compañero, ¿no? Iñaki Gili. Pero bueno, si me equivoco en el comentario que voy a hacer, pues que me corrijan. Pero cuando les invitamos a ellos, o sea, para que no hubiera solo representantes de las comunidades religiosas, sino también como técnicos, ¿no? Profesionales técnicos, expertos en cambio climático, y entonces invitamos pues a miembros de la Oficina Catalana de Cambio Climático de la Generalitat a estos grupos focales. Entonces, en una de las sesiones, el director de la oficina comentó: a ver, mirad, nosotros en la oficina trabajamos para intentar mitigar el cambio climático y para intentar adaptarnos al cambio climático, pero siempre trabajamos desde la racionalidad científico-técnica. Y vale, pues en esta línea pues ponemos soluciones, ¿no? Que son muchas veces técnicas o medidas preventivas, pero también pues son normativas, técnicas. Dice, pero esta crisis que estamos viviendo y esta crisis climática, en el fondo es una crisis de valores. Y nosotros no podemos hacer nada ante una crisis de valores. Y por eso las religiones tienen mucho que aportar, porque las religiones, como antes comentaba Emilio, también Francisca, pues son las que tienen motivaciones y tienen valores. O sea, valores como la austeridad, la solidaridad, el cuidado. Pues podríamos decir que no hace falta ser de ninguna religión, pero en las religiones se promueven estos valores. Entonces, allí hay como, no sé, como un denominador común, ¿no? Un fondo, un caldo de cultivo que favorece el desarrollo de un comportamiento pues, más austero, de un consumo mucho más sostenible, y puede tener su raíz en la propia religión, ¿no? Entonces yo creo que todo el componente espiritual, nadie niega que es un gran tesoro, ¿no? Y es un gran tesoro que puede aportar a la humanidad. Y en estos momentos de crisis, pues ojalá, ¿no?, las religiones puedan aportar mucho de lo que hace falta, ¿no? ¿Qué hace falta esto? Pues más valores, porque el tener un comportamiento sostenible supone exigencia, o sea, nos supone vivir de una forma más austera, que no por eso quiere decir más infeliz o menos calidad de vida, pero nos supone también como pensar más en los demás, el concepto de sostenibilidad, ¿no? O sea, pensar en el uso que hacemos de los recursos, pensando en las generaciones futuras y en otras personas, ¿no? Y bueno, yo creo que en esta línea pues las religiones pueden aportar muchísimo, y en concreto la Laudato Si, cuando habla de ecología espiritual, yo creo que es como una nueva dimensión que nos aporta muchas luces, ¿no?, para vivir de una forma diferente. Recogemos, si os parece, otra de las preguntas que han salido en el chat. La situación que estamos viviendo, la situación que ha provocado el COVID, ¿creéis que aporta elementos nuevos al debate de la relación entre religión y acción climática? Esta situación que estamos viviendo de pandemia. Se ha escrito bastante, me parece a mí, estos días sobre la relación que hay entre el cuidado del ambiente y las pandemias, la expansión de las pandemias. Está claro que a mayor biodiversidad tenemos unas barreras naturales que nos previenen de distintas afecciones. Yo realmente no conozco a fondo esa cuestión, o sea que no voy a meterme por esa línea. Lo que sí creo que es interesante darnos cuenta de que esta situación nos ha enseñado que hay muchas cosas que hacemos que son superfluas y que se puede vivir bastante bien con mucho menos de lo que hacemos habitualmente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, el teletrabajo o la telecomunicación. Naturalmente a todos preferimos estar juntos, tomarnos una cerveza, mirar el mar, si estás en Barcelona, que yo no tengo la posibilidad, pero
Pero naturalmente muchos de los viajes que hacemos, incluidos los que se hacen en las reuniones de cambio climático y las que hacen los científicos del IPCC que trabajan en cambio climático, son completamente superfluas. Y eso no tiene demasiado sentido. O sea, se pueden hacer de otra forma las cosas, ¿no? Yo no me alegro de que se haya reducido la contaminación del aire, ¿no? Porque ha habido mucha gente que ha sufrido mucho como consecuencia de este virus y por lo tanto no me puedo alegrar de las consecuencias positivas, entre comillas, ¿no? Pero sí creo que nos enseña que se puede vivir de manera mucho más sencilla, que se pueden cambiar formas de hacer, que se puede reducir el transporte, que no es necesario. Y en este sentido, pues yo creo que son lecciones que deberíamos de aprender. Yo pienso igual que Emilio, o sea, que más que datos nuevos para el debate, quizá ha cambiado el punto de vista, los enfoques. En mi materia, que sobre todo es libertad religiosa, a mí me ha llamado la atención la cantidad de reuniones académicas que hemos tenido estos días. Ha sido llamativo, como la preocupación o la motivación de las personas de reflexionar esto que va a aportar a las personas, a la sociedad, al compromiso social. Como acaba de decir Emilio, más que datos nuevos para el debate, quizás son perspectivas y una mayor responsabilidad a la hora de plantearse determinadas acciones o determinados gastos, pues porque verdaderamente a la vista está, o sea, que son completamente prescindibles. Porque yo creo que, empezando por los académicos, que somos muy aficionados a viajar, pues efectivamente ha sido una lección quizá pues de una posibilidad de un mayor compromiso social y de que hay otras maneras de hacerlo. Estamos ya en los últimos 10 minutos del diálogo. A ver cuántas preguntas más podemos contestar. Mirar, os interpelo en relación a que aquí se ha debatido mucho, ¿no?, que las propias religiones en sus textos, en sus orígenes, tienen muy vinculado el tema de la preocupación por la naturaleza, por la casa común. Pero aquí nos dicen desde Madrid, Juan Camilo, ¿cómo concienciarnos de que ser creyentes religiosos no basta? ¿Cómo incidir más en esa conversión ecológica de los propios creyentes? Es decir, de pasar a la acción real. ¿Qué se puede hacer? Que el Papa invita en la Laudato Si, pero que en realidad el concepto o la invitación a la conversión ecológica no es una idea nueva del Papa Francisco, sino que es de los papas anteriores, ¿no? O sea, lo empieza a decir Juan Pablo II y luego lo recoge Benedicto XVI, pero efectivamente, ¿no? O sea, el Papa Francisco lo que sí dice en la Laudato Si es que a lo mejor, y en concreto se dirige a un mundo católico, aunque aquí veo, bueno, que estamos personas de distintas religiones, pues que hay católicos como un poco escépticos y que, y que no se acaban de tomar en serio el tema sostenibilidad, ¿no? Y que piensan que a lo mejor es un tema, una exageración, el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya tenemos suficiente documentación, o sea, para ver que la sostenibilidad no es un tema ideológico, no es un tema político, que es un tema como si dijéramos que la pandemia es un tema político, ¿no? Es verdad que hay cada día muchísimas discusiones entre los partidos políticos sobre si pasamos de la fase 0 a la fase 0,5, o sea, se está discutiendo, pero no podemos reducir estas crisis a temas políticos porque está por encima, ¿no? Entonces, sí que tenemos que ver cada uno cómo interpela nuestra propia conciencia y qué puedo hacer yo para cambiar, ¿no? Y Papa Francisco habla de que es un cambio o una conversión por una parte individual, pero también de comunidad, o sea, también de colectivos, ¿no? Entonces, por esto tenemos que mirar cómo hacemos donde estamos trabajando, por ejemplo, en la universidad o, no sé, en la entidad, donde sea, ¿no? Cómo se hace para, de una forma comunitaria, favorecer un comportamiento sostenible, ¿no? Y esto es importante. También he visto en el chat un comentario que me ha parecido muy interesante de otro de los investigadores, Gregorio Guitián, que está aquí en el chat, pero bueno, comenta, ¿no?, que la crisis del coronavirus lo que nos ha mostrado es la interdependencia, y efectivamente, ¿no? O sea, la crisis del coronavirus
nos ha mostrado que estamos en un mundo globalizado y que somos interdependientes entre nosotros, para lo bien y para lo negativo, o sea, para lo positivo y para lo negativo, ¿no? O sea, desde el contagio, o sea, que no vivimos aislados, hasta lo positivo, ¿no? Nos podemos ayudar. Entonces, igual pasa en temas de sostenibilidad, que a veces no vemos esta interdependencia, ¿no? Esta interdependencia de unos con otros. No vemos que las emisiones de gases de efecto invernadero, que sobre todo se están emitiendo en los países más desarrollados, que es el hemisferio norte, afectan de una forma más negativa al hemisferio sur, ¿no? Bueno, como el tema del cambio climático podríamos hablar de otros temas, ¿no? O sea, que a lo mejor un producto que yo consumo, pues detrás hay un comercio no justo o hay una destrucción medioambiental, ¿no? Entonces, es una responsabilidad mía, o sea, es una ética a la hora de comprar, de adquirir un producto, entender o saber lo que hay detrás. Y con la sociedad de información en la que estamos, no es una excusa, no puedo decir, es que yo no sé, yo compro esto porque es barato, sino tengo que intentar saber qué hay detrás y si detrás hay explotación de personas, pues no comprarlo, no adquirirlo. Si detrás hay destrucción medioambiental, no adquirirlo, ¿no? Entonces, en esto, claramente, desde el mundo académico se puede hacer mucho, pero se puede hacer mucho desde todas partes, desde las familias. O sea, hay que desarrollar cultura como de pensar en el planeta, ¿no? Y esto nos lo ha mostrado el COVID, o sea, nos ha mostrado que somos un solo planeta, que somos una sola familia humana, que somos interdependientes y que hay que tomar acciones compartidas, antes lo hablaba Francisca, y de una forma individual y de una forma comunitaria, ¿no? O sea, que los gobiernos tienen que tomar decisiones y los ciudadanos tenemos que, bueno, secundar en la medida que podamos, ¿no? Pero es una responsabilidad de todos, ¿no? Es una lástima porque no vamos a poder responder todas las preguntas que han quedado. Eso quiere decir que el debate que hemos propuesto interesa y que genera muchas más dudas, interrogantes que no solucionaremos en esta hora que le hemos dedicado. Paso ahora la palabra a Francisca y entonces ya cerramos la mesa. A propósito de lo que decía Silvia, pensaba que lo hemos nombrado, me parece, yo creo que he hecho referencia a la cuestión de la justicia ecológica, que creo que es una dimensión que no solamente los sacerdotes, los ministros de culto, los profesores de religión de las distintas confesiones tienen esa responsabilidad, sino todos en esas acciones. No me acuerdo quién era la persona que preguntaba sobre qué podemos hacer. En esa, primero, el que haya una conciencia clara, porque a veces por inadvertencia o porque no conocemos exactamente hasta dónde se puede prevenir o cooperar con el mal, ¿no? Pues, o cooperar con las cosas que son dañinas. Creo que hay otro aspecto importante, y voy a nombrarlo brevemente, que es el tema de la vulnerabilidad, que también no aparece directamente en la encíclica, pero el tener en cuenta no solamente lo que me hace daño a mí, sino lo que va a hacer daño, conectando con lo que decía Silvia de la interdependencia, quizá en un lugar en el que yo no lo sé y no lo conozco, pero que a la postre pues estas cosas acaban haciendo mucho más daño, una progresión aritmética, a personas que realmente están en una situación más indefensa, ¿no? Los más débiles. Entonces creo que en ese sentido también de la solidaridad es importante, no solamente porque a mí me va a hacer daño, sino porque es que va a hacer daño a quizá a aquellos que todavía tienen menos capacidad de protegerse o de defenderse. Gracias, Francisca. Bueno, yo lo que quería decir para cerrar un poco la mesa que hemos empezado es sobre todo agradecer la asistencia de tantas personas que han querido escuchar y participar en esta mesa. Agradecer también la participación de los ponentes, tanto de Silvia como de Emilio como de Francisca, por sus intervenciones. Gracias por el diálogo que se ha establecido. Esperemos que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por todo y saludos y salud, sobre todo, para todos y para todas.